ilustre familia sefardí en el Imperio Otomano. En Constantinopla los llamaron los Rothschild de Oriente. Dicen que Abraham Salomón Camondo era, a mitades del siglo XIX, el más rico de los 200.000 judíos del Imperio Otomano. En esa época, en Turquía, empezaron las reformas. Cambió el estatus de los judíos, que hasta ahora eran considerados como dhimis o zimis en turco, es decir, de minorías toleradas. Turquía quería abrirse al mundo y para ello necesitaba a sus judíos, ya que eran los súbditos más políglotas, más cosmopolitas, en el buen sentido de la palabra, es decir, personas brillantes, cómodos en cualquier lugar, ya que transportaban su mundo con ellos. Esto cambió la vida de los judíos: seguridad, servicio militar, justicia, posibilidad de empleo. Abraham Camondo era sarraf, es decir, banquero, y tuvo tanta influencia que fue el único extranjero al que se le permitió poseer terrenos. Montó un imperio inmobiliario, consejero del príncipe, sarraf del sultán, hombre influyente, mensajero de la sublime puerta. Era todo eso, pero mantenía su identidad. O sea que vivía cerca del sol, pero sin quemarse. Era muy generoso y casi todos los establecimientos judíos llevaban su sello, y no solo en Estambul, sino en Esmirna, Salónica y en muchos otros lugares. No solo le dictaba su filantropía, tradición de los mecenas, sino también su respeto de la tzedaká. En Estambul, la comunidad de los judeoespañoles conservaba su rito y era orgullosa de su origen. Les llamaban los Franco. Los Franco se apuntaron al movimiento de la Haskalah. La Haskalah es el movimiento judío de las luces que nace en Europa. Se crean escuelas, se aprenden idiomas, las niñas estudian, todo para la regeneración de las masas a través de la educación. No fue fácil. Los rabinos ortodoxos, claro está, hacían campaña en contra de esa educación, pero no pudieron parar el tren de la modernidad. En 1869, los nietos de Abraham decidieron trasladar la banca familiar a París. Cuando salieron de Turquía para Francia, los Camondo llevaban título. Abraham tenía el título de conde de Camondo, otorgado por Víctor Emmanuel II, y sus nietos Nissim y Abraham, decorados de la orden de Medjidié, un estilo oriental de la Legión de Honor francesa, otorgado por el sultán. Un rey y un sultán, dos soberanos de dos pueblos tan distintos, distinguían a una gran familia, y el conde de Camondo se situaba dentro del linaje de los grandes de Sefarad, como el duque de Naxos, el duque de Metilene, el caballero Salomón de Medina y muchos otros. Al llegar a Francia, se encontraron en la Tercera República. En esta época, los extranjeros eran los reyes del lugar. En París, un banquero de 4 era judío. Era la Edad de Oro. No hay que olvidar que Francia fue la primera nación moderna que emancipó a los judíos. Todavía sonaban las palabras del conde de Clermont-Tonnerre, que en 1789, desde su tribuna de la Asamblea, decía: «Hay que negar todo a los judíos como nación y concederles todo como individuos». Allí eran franceses, con todos sus derechos civiles y políticos, y gracias al abogado Adolphe Crémieux se anuló el juramento moré juraico que obligaba al judío en cualquier proceso jurídico a prestar juramento sobre la Biblia con el talit sobre los hombros y en una sinagoga. Ya no había ley escrita que diferenciara a judíos de cristianos. Crémieux consiguió también, por el decreto de 1870, que los judíos de Argelia ya no fueran considerados indígenas, sino franceses como los otros. A pesar del esfuerzo de todas estas grandes familias judías por integrarse en Francia, esa época dorada empezó a cambiar para los judíos cuando en 1870 Alemania anexiona Alsacia y Lorena. Eso obligó a los judíos a replegarse sobre París. También llegaron los judíos que huían de los pogroms de Rusia. Los antisemitas se hacían oír cada vez más y de manera más violenta. Empezaron los ataques. Criticaron a Crémieux por haber excitado el rencor de los musulmanes privilegiando a los israelitas de Argelia. Cuando el crash del banco católico l'Union Générale, lanzaron el rumor de que era un golpe bajo de los Rothschild y de sus aliados naturales.
Cuando la construcción del Canal de Panamá, hubo un escándalo de corrupción parlamentaria y aprovecharon los Drummond y otros antisemitas para culpar a los varones judíos. Luego fue el affaire Dreyfus que todos conocemos. En fin, que a pesar de que el aire se hacía irrespirable para los judíos en Francia, los Camondo no se fueron. Muerto el patriarca en 1873 y sus hijos Abraham y Nisim en 1889, quedaban los hijos de estos, Isaac y Moisés. Los primos, siguiendo la tradición de la familia, respondían a todas las llamadas de las comunidades necesitadas, sobre todo las de Turquía, de Palestina y de los Balcanes. La caridad era el lema de la familia Camondo. Isaac fue un gran coleccionista. Moisés se casó con la hija de otra familia de la aristocracia judía, Irène Cain d'Anvers. A la muerte de Isaac, Moïse Camondo, perpetuando la memoria de su hermano, compraba las mejores obras de arte de la época y la colección Camondo se enriquecía cada vez más. Fue muy activo en la Alianza Israelita Universal, compitiendo en donaciones con los Pereire, los Gunzburg, los Deutsch de la Meurthe, los Cain d'Anvers, los Rothschild. Nunca dejó de ayudar a los suyos. Se ocupó mucho de la inmigración de los judíos otomanos hacia Francia. El banco emprendía múltiples negocios en los que estaba, por ejemplo, la creación de los ferrocarriles andaluces. Cosas del destino. 400 años después, vuelve un Camondo para ayudar a una España empobrecida y atrasada. Moïse tuvo 2 hijos, Nisim y Beatriz, pero el infortunio de este hombre tan rico arrastró la decadencia de la familia Camondo. Primero su mujer le dejó y luego nunca se repuso de la muerte de su hijo Nisim, que murió en la guerra del 14. Los judíos franceses mostraron su amor a la patria y, más que sus logros profesionales, su alistamiento en las tropas era una prueba que debía integrarles en la comunidad nacional. De los 40.000 soldados de confesión israelita, así decían por no decir judíos, 8.500 eran voluntarios. Era una escalada de patriotismo. Después de la muerte de su hijo, Moïse ya no levantó cabeza y murió en noviembre de 1935. El último de los Camondo no consiguió perpetuar la dinastía, pero, legando la mansión y su colección al patrimonio artístico de Francia, inmortalizó el nombre de los suyos para siempre. Martina Lasri para Radio Sefarad.